Saludos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les saluda su hermano Fernando Franco, a nombre de nuestro hermano César Sánchez, titular de la clase Rosa de Sarón y su servidor como su suplente, hermanos. Estamos muy agradecidos, hermanos, con el Señor por todos y cada uno de los días que nos ha estado cuidando, hermanos. Estamos orando unos por otros, lo cual se les agradece mucho, hermanos. Todos, absolutamente todos, necesitamos de las oraciones y de manera muy especial para nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús que tal vez están pasando por situaciones un poquito más difíciles, tal vez habiendo contraído el contagio del virus, hermanos. No se olvide de estar rogando por estos hermanos. Todos debemos de estar rogando por ellos y también por los que están trabajando y que siguen expuestos de alguna manera u otra al posible contagio, ya sea trabajando en el sector salud o simplemente yendo a sus trabajos donde hay mucha gente y hay riesgo. Dios tenga misericordia de nosotros, de todos y cada uno de nosotros, hermanos, y pues confiando en el Señor, hermanos, confiando en Él, que todo esto está dentro de su voluntad, que Él es dueño de los tiempos y nosotros muchas veces, aunque no entendamos, pero por medio de la fe aceptamos de que Dios está en control de todas las cosas. Ya después el Señor nos explicará, ya sea en vida o a lo mejor ya estando en su presencia, nos explicará el porqué de muchas cosas. Hermanos, vamos a empezar una nueva serie de temas, nuevas sesiones para este domingo 26 de julio, hermanos. ¿Sí? Las sesiones, la pregunta de estas nuevas sesiones es una sola pregunta, pero vamos a ir viendo diferentes subtemas. Es muy interesante. ¿Por qué necesito a la iglesia? ¿Por qué necesito a la iglesia? Y el tema de este domingo, hermanos, es estamos unidos. Estamos unidos. ¿Sí? Bueno, es muy interesante tocar este tema, especialmente en estos tiempos, de manera muy particular en este tiempo, en esta etapa que como planeta, como población mundial, como seres humanos estamos experimentando. ¿Por qué? ¿Por qué necesito la iglesia? Yo sé que inclusive aún fuera de este contexto de que estamos en una pandemia, ya desde antes tal vez a usted le ha tocado cuando ha dado testimonio, cuando ha querido usted mostrarle a alguien su necesidad de Cristo para salvación. Y luego ya, inclusive, ya sea en esa fase en la que los está uno guiando a los pies de Cristo, o inclusive después, inclusive que ya lo aceptaron, puede surgir también la misma pregunta: ¿por qué necesito a la iglesia? Y también puede surgirle esta pregunta a hermanos que tienen poco tiempo, ¿sí? Que tienen poco tiempo en los caminos del Señor. Y es interesante verlo también desde el punto de vista actual. Déjenme decirles por qué o explicarles por qué. Definitivamente, en esta situación que estamos viviendo, nos vimos forzados, hermanos, y esa es la palabra correcta. Nos vimos forzados a cambiar nuestro esquema. ¿Sí? Cambiar nuestro esquema. Yo sé, y ustedes también lo saben, que desde hace ya bastantes años, especialmente en países como Estados Unidos y otros países, por ejemplo, europeos, y lo tengo que decir así porque si no sería un mentiroso,
México iba muy atrasado antes en comparación contra Estados Unidos y otros países en cuestión de las cuestiones del evangelio y también de tecnología. Y a lo mejor usted puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? Yo sé que ahorita ya me lo puedo entender muy rápidamente y decir, ya sé por dónde va el hermano. Pero déjenme decir lo siguiente. Ya desde hace muchos años hay servicios religiosos ocultos televisados, y mucha gente con tal vez el pretexto de no, es que yo no quiero ir a una iglesia presencialmente porque pues no me voy a llevar bien con todos. Yo sé que hay hermanos ahí que son hipócritas, que son fijones, que son muy criticones, que les falta mucho amor. Y miren, podríamos hacer una larga lista. Y ahora también hay que hacerle honor a la verdad, ¿verdad? Tal vez tengan razón en varias de las quejas. Es posible que tengan razón en varias de las quejas, hermano. Porque tampoco se trata de querer ocultar y decir todo eso que agarran de excusa es falso. No, muchas veces es verdad, pero no estoy diciendo que eso justifica el que no se presenten en la iglesia. Claro que no. Se necesita estudiar la palabra de Dios y llegar a un nivel de madurez para entender claramente que aunque haya razones que podríamos decir nosotros son muy justificables para ya no presentarnos de manera presencial en la iglesia, pero el punto que estoy tratando de explicar es de que había cultos televisados desde hace muchos años, desde décadas atrás. En México prácticamente no se manejaba eso. En México es telenovelas, fútbol y ya le han ido metiendo otras cosas, ¿verdad? Y no se enojan cuando diga esto, hermanos, es realidad. Acuérdense que esto es, si lo analizas históricamente de manera objetiva, así es. Y de hecho todavía es una realidad. Díganme qué servicios religiosos cristianos están siendo televisados en México, meramente en México. Si los hay, serían muy pocos. Sabemos que la iglesia popular, la religión popular, tiene varios programas, unos muy famosos y que los meten en la programación diaria, no solamente en fin de semana, sino diaria, ¿verdad? Bueno, en ese punto me refiero a que ya había ese tipo de plataformas, ese tipo de comodidades, de opciones, desde hace décadas en Estados Unidos y en otros países de Europa. Pero le dábamos nosotros, obviamente, vamos a decir, bajo el contexto del cristianismo bautista en México. No voy a meter a los demás, sino yo siempre he estado en iglesias bautistas. Como cristiano, nada más por las iglesias bautistas. Claro que hace muchos años fui católico, pero ya dentro del cristianismo bíblico, genuino, verdadero, pues solamente bautista. El caso es de que pues le damos mucho énfasis, hermanos, y ustedes lo saben, a la realidad de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso lo enseña de manera muy clara y fundamentalmente la Biblia. Es un fundamento. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la Biblia lo explica también así de manera detallada en función del cuerpo, a semejanza del cuerpo, de que así como el cuerpo está conformado por muchos miembros, pero aunque seamos muchos miembros, a fin de cuentas formamos un solo cuerpo. Inclusive se va mencionando partes del cuerpo. No puede decir el dedo pequeño de la mano, no puede decir yo no me siento parte del cuerpo porque soy pequeño. No. Aunque aparentemente parezcas pequeño y aunque aparentemente te sientas que no aportas nada a la función completa del cuerpo, la verdad es que la Biblia explica que no es así. De hecho, la Biblia dice que inclusive muchas veces los miembros que parecen más frágiles, más débiles o menos honrosos
son claves para el funcionamiento del cuerpo. Por ejemplo, se dice, yo tengo entendido que en términos médicos, aquí los hermanos que son médicos me lo podrán corroborar desde sus casas, porque ahorita no nos estamos viendo, pero el dedo pequeñito tiene mucho que ver con el equilibrio de la mano y sobre todo también al tomar cosas. O sea, cada miembro del cuerpo tiene su función muy específica y no es menospreciable para nada. Si alguien cree que un miembro del cuerpo es despreciable, ¿saben qué más bien es el problema? Que le falta conocimiento. Sí, le falta conocimiento. En este error han caído, por ejemplo, inclusive los propios médicos. No estoy generalizando, claro, ¿verdad? Pero así nomás estoy diciendo, muchos médicos caían en el error de pensar que el apéndice, si es que la estoy pronunciando bien, que no sirve para nada, que nada más está ahí en el cuerpo y claro que los que se inclinan a la teoría de la evolución, o sea que ellos creen que vienen del chango, dicen que el apéndice viene siendo un órgano que se fue quedando ahí rezagado de nuestra evolución, ¿verdad? Y que realmente está sin uso. Pero hay otros que se han puesto a hacer su tarea como deberían de hacerlo y realmente le encuentran funciones vitales al apéndice. Ahora, yo no soy médico, pero no necesito ser médico. No lo necesito. No necesito ser médico para inclusive poder enfrentarme a un médico y decirle, ¿sabe qué? Póngase a estudiar mejor, ¿va? Porque Dios no pudo haber puesto algo en el cuerpo nada más de oquis, nada más por vanidad o sin ningún propósito. Dios tiene un propósito para todo y para todos. ¿Sí? Aunque parezca que no. Una cosa es que tú no has llegado todavía al conocimiento de saber para qué es específicamente eso. Y como no estás en el conocimiento de ello, pues tiendes a menospreciarlo, a decir, no, es que eso no sirve, está de más. No eres tú quien para que digas que eso está de más. Yo no soy autoridad médica, pero creo en la palabra de Dios. Y yo sé que Dios puso mucho cuidado al crear el cuerpo. ¿Sí? Y Dios es una mente tremendamente infinita en sabiduría, en inteligencia. No podemos darnos el lujo de pensar que nada más hizo algo de oquis. Eso es nada más por... Y ya me sentí, me fui tentado por irme por este lado. Pero bueno, vean desde el punto de vista del cuerpo. El mensaje era y es que todos somos parte como cristianos, como parte de una iglesia local, visible. Somos parte del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y todos, hermanos, todos somos los miembros unos de los otros, unidos en el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, y todos tenemos una función. Todos tenemos una función. Nadie se sienta menos, nadie se sienta más. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y, por lo tanto, necesitamos estar unidos, necesitamos estar pegados, ser parte de, adheridos a la iglesia. Por eso necesitas la iglesia, porque al estar separado de la iglesia, entonces sí sería equivalente como a decir, ¿de qué sirve un dedo meñique pequeño tirado y abandonado ahí en el suelo? Ahí sí, para que veas, muy difícilmente separado del cuerpo, separado, aislado, lejano del cuerpo, vas a tener realmente muy poca o nula función. Porque para empezar, no podrías desplazarte, ¿sí? No me van a salir que como la mano de los locos Adams que anda corriendo como loca por toda la casa. No, eso no pasaría, ¿sí? Ni como las películas de los zombies, ¿verdad? No. Aquí estamos hablando en términos espirituales. Y la realidad es de que un miembro así, separado, aislado, entonces sí prácticamente se nulifica su función, su propósito, dado por parte de nuestro Dios. Pero unidos, unidos somos otra cosa, hermanos. Unidos somos un cuerpo.
Y al estar unidos, entonces sí, la cabeza lleva el concierto de todas las partes. Así como por ejemplo cuando el hermano Salomón nos está dirigiendo en una cantata, si no lo hiciera, pues a todos los instrumentos y todas las diferentes voces estarían haciendo cada quien lo que quisiera y sería ruido nada más, o notas desafinadas y perdidas sin llevar una armonía, sin llevar toda un orden con el cual se crea música. Bueno, un miembro sin estar unido al cuerpo se pierde de todo eso, pero estando en el cuerpo, unido, pegado al cuerpo de Cristo, consciente de que Él es parte del cuerpo y que tiene una función y que la cabeza es la que dice tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer. Entonces necesitamos la iglesia, ¿sí? Y con esta introducción, que a lo mejor se ve un poquito larga, realmente va a ayudar a irnos más rápido en el tema, porque esto es el concepto básico. ¿Por qué necesitas a la iglesia? Porque sin la iglesia, tú creyente sin la iglesia, no estarías cumpliendo realmente tu propósito. Sí, hermanos, porque llaneros solitarios, no entra aquí el concepto, hermanos. En la iglesia de Cristo no entra el concepto de los llaneros solitarios. ¿Sí? No entra el concepto de los llaneros solitarios. Todo gira alrededor de la persona de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Bíblicamente hablando, la Biblia es cristocéntrica. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es cristocéntrica. Y la iglesia es una parte importante porque es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Fuera de eso, entonces sí se pierde propósito, se pierde funcionalidad y vas a sentirte que no estás en tu lugar y con justa razón, porque no estás en tu lugar. Si estás fuera de la iglesia, si no estás unido a ella, ahora alguien puede decir, bueno, hermano, pero pues, entre semana uno va al trabajo, está en su casa, sí, pero a fin de cuentas estás unido. Ahora viene la parte de la situación en la que estamos viviendo ahora, ¿eh? Pero ahí es sencillo, hermanos. La iglesia nunca ha sido ni será jamás los ladrillos, ni las paredes, ni los muebles que conforman el templo, que es donde se congrega la iglesia. Yo sé que para nosotros como cristianos bautistas es un concepto muy básico y que se nos enseña desde chicos. Bueno, yo fui antes católico, ¿verdad? Pero los que han crecido, a los que ahora sí como se dicen que son cristianos de cuna, como se dicen ellos mismos, de que pues nacieron en un hogar cristiano y desde chiquitos, desde cuna lo llevaron en el templo a sus clases con sus respectivos maestros y maestras. Se nos enseña el concepto de que pues la iglesia somos nosotros, las personas, los hermanos en Cristo, nunca el edificio. Pero bueno, en otros lugares se comete el error de enseñar y decir que la iglesia es el edificio. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque ahora con todo esto de la pandemia y todo, ha habido retos que han lanzado por las redes sociales y les dicen a los cristianos, seguimos siendo iglesia, porque la iglesia jamás fue el edificio, somos las personas. Entonces tu función como iglesia debe de continuar, porque no puedes decir de que si no estás dentro de las cuatro paredes del templo, entonces que dejas de ser iglesia. No, al contrario. La iglesia, y esto es bíblico, en la Biblia tú ves que la iglesia, los hermanos andaban yendo y viniendo, dando testimonio, dando las buenas nuevas, ayudando a mucha gente, ayudando a las viudas, ayudando a los huérfanos, ayudando a los pobres, ayudando a los necesitados, y no solamente de cosas materiales, sino a los necesitados precisamente de salvación, de consuelo, de esperanza, de propósito en la vida. Eso era lo que en sí hacía la iglesia. Y luego ya en ciertas horas se reunían para partir el pan y escuchar la palabra de Dios, y prácticamente lo hacían todos los días. De acuerdo a lo que está en la Biblia, lo hacían prácticamente todos los días. ¿Sí? Claro que
el domingo cobra una relevancia y bíblicamente hablando lo sabemos porque es el primer día de la semana, es el día en que el Señor resucitó y hay varios pasajes que respaldan eso, aunque anden ahí sectas diciendo ahí lo contrario, pero reprueban a la hora de hacer una exégesis seria, reprueban. Bueno, por eso necesitas a la iglesia. Nuestro estudio de esta revista, hermanos, para irnos, pues en cierta manera, de manera rápida, porque ya cubrí mucho de lo que voy a decirles, o que les iba a decir realmente en totalidad de esta lección, hermanos. Miren, por favor, hermanos, abran sus Biblias en la carta a los Efesios, en el Nuevo Testamento, para los que son amigos, visitantes, que tal vez están recibiendo los enlaces de estos estudios o de nuestro canal de la Primera Iglesia Bautista, que es Pip Juárez, ahí en el YouTube, o también por medio de la página de la Primera Iglesia Bautista en Facebook. Pues busquen sus Biblias, ¿verdad? O a lo mejor enseguida un familiar que tenga la Biblia, o también a lo mejor en sus tablets o en sus celulares, si bajaron ya una Biblia electrónica, pues busquen la carta a los Efesios y vamos a ver ahorita el capítulo 1, versículo del 20 al 23. Dice que la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí? Ese poder, esa fuerza divina, esa capacidad divina de lo que está hablando aquí, como inicia el versículo, esa es la que operó en Cristo Jesús para resucitarlo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Bueno, déjenme decirles algo. Tenemos que tener primeramente una buena doctrina, una sana doctrina, lo más bíblica posible acerca de la iglesia. ¿Sí? Yo sé que a lo mejor es algo muy escuchado, el término es muy escuchado, que la iglesia, y sobre todo porque pues, hay muchos grupos que consideran que tienen iglesia, ¿verdad? Y aunque ya comenté que algunos erróneamente piensan que es el edificio donde van, que esa es la iglesia, pero no. Pero es precisamente lo que estoy tocando. Necesitas tener la enseñanza, la doctrina, el concepto correcto, el concepto bíblico de lo que es la iglesia, ¿sí? Muchas veces, no quisiera yo verme controversial, pero muchas veces me veo forzado, y sobre todo en estos temas, pues es que hay que dejarlo bien claro, por eso expliqué qué es la iglesia y por qué es importante, por qué debes de estar unido a la iglesia, ¿sí? Hay doctrinas secundarias, pero que muchas veces tal vez no está bueno ponerlas en segundo grado, tercero, o sea, en pocas palabras, que muchos las consideran secundarias, pero yo creo que toda doctrina es válida y tiene su porqué y tiene su razón, y no podemos decir que, o no deberíamos decir que unas son más importantes que otras, porque pues realmente quiénes somos para decir. Claro, lo ideal es de que cuando menos las verdades fundamentales de la palabra de Dios sean seguidas, respetadas, predicadas y enseñadas, ¿verdad? Por eso también sabemos que hay sectas, porque se desvían de estas verdades fundamentales. Y hay otras en las que tal vez podamos tener diferencias, pero que consideramos, y tal vez malamente, no lo sé, el Señor nos lo dirá después, decir, pues lo que tú considerabas secundario, como doctrina secundaria, realmente no era tan secundaria, era primero. Ahora yo soy de los que pienso precisamente así, de que digo, no, toda enseñanza de la palabra de Dios tiene su lugar, su importancia, su relevancia.
pero respetando la forma de pensar de nuestros oyentes, voy a decir lo siguiente, pero con base bíblica, ¿verdad? Con base bíblica. No voy a poder desarrollar aquí toda una teología, toda una enseñanza acerca de lo que es la eclesiología o el estudio de la iglesia. Pero la iglesia es fundamental desde la concepción de ella en la mente de Dios, ¿sí? La iglesia, como ya lo mencionamos, es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Cristo dio su vida, Cristo derramó su sangre por su iglesia, para presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga, pura, santa, y para ser su compañera por toda la eternidad. La iglesia es muy importante, ¿sí? Hay temas muy interesantes que podríamos inclusive durar varios domingos, varias semanas enseñándolos, porque son en sí mismos material como para varias horas de estudio. Como por ejemplo, los dejo así poquito así nomás intrigados con eso de que, bueno, y si yo llego a creer en Cristo pero nunca realmente me uno a una iglesia, nunca llego a ser parte de, bueno, hay que analizarlo, ¿verdad? Porque hay muchas doctrinas que son fundamentales. Entramos nosotros a la iglesia, vamos a decir en términos espirituales, pues por medio del bautismo con el Espíritu Santo, no el bautismo del Espíritu Santo, porque eso no es bíblico. El bautismo con el Espíritu Santo. Somos bautizados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu nos hace parte de la iglesia y de la familia de Dios. Y por lo tanto ya pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, porque la iglesia es su cuerpo y también es su esposa, ¿sí? Pero ¿qué pasa si quedas aislado, o qué pasa con otros creyentes, o en tiempos o en dispensaciones diferentes? Pues bueno, es como vienen las parábolas de la Biblia. Una cosa es la novia y otra cosa es el amigo del novio y otra cosa son los invitados y en fin. Pero no quiero ahorita confundirlos ni nada de eso, pero bueno. En una boda, sinceramente hablando, en una boda, ¿quiénes son los personajes principales? Pues obviamente es el novio y la novia. En una boda normal, ¿verdad? En una boda normal, y lo voy a decir así porque pues se pueden dar muchas variantes en las bodas, ¿verdad? Pero en una boda normal, pues los principales personajes, los personajes centrales, los protagonistas, pues son el novio y la novia. Entonces, hasta en esos términos espirituales y escatológicos inclusive, ¿qué es escatológicos? Pues acerca de las cosas del porvenir, las cosas de después, futuras. Es muy importante ser parte de la iglesia, ¿sí? Dios resucitó de los muertos a Jesús, y en base a esa victoria, en base a ese triunfo de Jesucristo, de la manifestación del poder de Dios de levantar a uno de los muertos, y no solamente levantar de los muertos, sino levantarlos en gloria, es parte de las promesas que también hacemos nuestras como parte de su iglesia, ¿sí? Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Está sobre todas las cosas. Como dice aquí la escritura que acabamos de leer, está sobre todo principado y autoridad, sobre todo poder y señorío, ¿sí? Y sobre todo nombre que se nombra. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Y porque hay un solo Dios,
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el novio, Él es el esposo. Claro que es importante formar parte de la iglesia, porque estás desposado como parte de la iglesia, porque la iglesia es la esposa o la novia de Cristo. Yo sé que a lo mejor se pueden confundir ahorita y decir, bueno, ¿es esposa o es novia? Bueno, es que en la cultura judía, desde que la pareja ya estaban apalabrados, ya estaban desposados. Es un tema muy bonito y fascinante lo de las bodas, de acuerdo a la palabra de Dios. Las bodas todavía no suceden, van a suceder en el cielo, las bodas del Cordero, ¿sí? Eso lo enseña la Biblia, está en la Biblia, las bodas son en el cielo, ¿sí? Y pero ya estamos desposados con Él, esto ya está palabrado, ya somos la novia, de manera oficial estamos ya comprometidos con Jesucristo como iglesia, ¿sí? Y en su momento vamos a disfrutar de esas bodas y de todo lo que viene después de las bodas. Pero debemos de saber que Dios el Padre sometió todo poder, todo dominio, toda potestad, toda autoridad bajo Cristo. Ese es nuestro esposo. Él es el esposo de la iglesia, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No quieres tú ser parte de la iglesia? ¿Quieres perderte esa bendición? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio, o sea, Dios Padre lo dio a quien, a Cristo, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Fíjate lo que está diciendo aquí, y lo dio por cabeza, o sea, Cristo es cabeza, Él es el arriba de todo potestad, principado y autoridad, pero sobre todas las cosas, sobre todo a la iglesia. La iglesia es importante, muy importante a los ojos de Dios, muy importante, a los ojos de Cristo, muy importante. La cual, dice aquí, es su cuerpo. ¿Qué tan unido está una cabeza a un cuerpo? Pues en términos humanos sabemos que pues un cuerpo sin cabeza está muerto. Está muerto. Un cuerpo sin cabeza está muerto. Un cuerpo sin cabeza es caos, es desorden, es antinatural. La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Se vuelve un complemento Cristo y la iglesia haciéndose uno. Y todos somos parte de Cristo la cabeza y nosotros su cuerpo, y el cuerpo conformado por muchos miembros, ¿sí? Con diferentes funciones, con diferentes roles, en términos así espiritualmente hablando y bíblicos, con diferentes dones para el uso interno de edificación del cuerpo de Cristo o de edificación de la iglesia, ¿sí? Vámonos a la siguiente porción, hermanos. Nos brincamos del capítulo 1, ahora vamos a ir a un pasaje muy conocido por todos y cada uno de nosotros, hermanos. Es Efesios 2, del 8 al 10, ¿sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. ¿Sí? Eso es Efesios 2, 8 al 10. Con todo lo que hemos dicho hasta ahorita, ya en sí debería de ser más que suficiente razón para que tú entiendas y comprendas de por qué debes de ser parte de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué quieres ser parte de la iglesia? ¿Por qué necesito yo a la iglesia? Porque se da una interdependencia entre todos y cada uno de los miembros, y definitivamente porque necesitas a la cabeza, que es Cristo Jesús. Es vital que estés unido a Cristo como parte de su iglesia y siendo Él la cabeza. Él lo dijo también en otras partes de que yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿verdad? Los pámpanos pueden llevar fruto, pero si están pegados a la vid, si se separan de la vid, pues dejan de dar fruto y se mueren. ¿Sí? No hay texto, hay muchos textos que aclaran en la Biblia que la salvación del hombre es por gracia de Dios, por regalo inmerecido de Dios hacia nosotros. Pero en el caso de Efesios 2, del 8 al 10, es el más claro de todos, en la forma muy manera, en mi opinión personal, pues para que me entiendan, creo yo que es el más tajante y claro al decir de manera categórica que no es jamás ni será jamás por obras. ¿Sí? Sabemos que hay muchos grupos religiosos que hacen diferentes combinaciones, como las de que o puras obras para ganar tu salvación, o una combinación de fe más obras y cosas por el estilo, las cuales no tienen fundamento bíblico. Lo bíblico, lo verdadero y lo sano, lo que está en la palabra de Dios, es claramente enseñado de que la salvación es por gracia de Dios por medio de la fe. La gracia de Dios es la base de esa salvación. Él lo puso, Él es el que puso esas cosas necesarias para que se diera la salvación. Su gracia. Y también la fe. Hay discusión entre los estudiosos, entre los comentaristas, entre los exégetas, de que cuando dice aquí, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, diciendo ellos, se refieren nada más a la última parte, que es la fe. Pero el contexto indica, y otras porciones bíblicas están de acuerdo con esto, en que realmente todo lo que es concerniente a la salvación viene de parte de Dios. ¿Sí? Para que el hombre no pueda gloriarse precisamente de decir, es que yo puse mi granito de arena. No. Hay unos que dicen que no se puede decir que la fe es de Dios. Algunos dicen que a lo que dice aquí, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dicen que se refiere nada más a la gracia y dejándole la parte de la fe al hombre. Dicen, Dios pone la gracia, pero el hombre pone la fe. Tiene su lógica eso, si lo ves con una mente humana natural. O sea que sin el Espíritu Santo y sin ponerte a hacer tu tarea de ponerte a leer todas las demás partes de las Escrituras, ¿va? ¿Por qué? Pues bien sencillo, ¿va? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El fruto singular. Mas sin embargo, con varios atributos o características. Pero es un solo fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Creo que no me faltó ninguna. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí notaron que la fe, esta parte ahí, es parte del fruto del Espíritu, ¿verdad?
es fruto del Espíritu, la fe, no del hombre. No es fruto del hombre, es fruto del Espíritu. Entonces, y podríamos agarrar otras más porciones, ¿verdad? Para enseñarle a alguien y decirle, mira, vente, vamos a darte unas clasecitas de Biblia para que aprendas. No por humillarlos ni hacerlos menos, no, es simplemente no vengas sacando un pedacito de texto completamente fuera de su contexto y vengas y quieras imponer una nueva doctrina. No. Para que tú puedas decir que una doctrina es correcta, tuviste que haber hecho toda la tarea de haberte puesto a estudiar toda la palabra de Dios. No solamente haberla leído, sino haberla estudiado. ¿Sí? Porque la palabra de Dios no se contradice. Los que la estudian de manera incompleta, parcial o de manera malintencionada, con prejuicios o con preconcepciones, son los que dicen, tiene contradicciones y está, como fue escrita por hombres, tiene errores y cosas por eso. No hicieron su tarea, les dio flojera, son flojos, muy relajados, irresponsables, que no hacen su tarea de escudriñar las escrituras desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, ¿verdad? En sus últimos versículos, los 20 y tantos. Todo esto proviene de Dios, la gracia, la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Escúchenme bien, por favor. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Si no entiendes el no, ¿hay algún problema por ahí? Ahora hay que regresarnos por ahí a primaria, ¿verdad? No se ofendan. Es que no podemos decir que si entendemos el español para querer sacar una mala enseñanza, una doctrina fuera de su contexto, y no queremos ser sinceros al leerla detenidamente y decir que aquí simplemente dice que no por obras para que nadie se gloríe. No podemos estar siendo selectivos y decir para unas cosas sí entiendo el español y para otras no. A eso es a lo que me refería. ¿Sí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí aparecen las buenas obras, ¿sí? Aquí aparecen las buenas obras y hay que ver en qué contexto y en qué orden aparecen. Primero necesitas ser salvo. Primero necesitas ser salvo. Y ya siendo salvo, déjame decirte que aquí dice la palabra de Dios en Efesios que Dios preparó de antemano, desde la eternidad, desde que antes de que hubieras nacido, ya había preparado las buenas obras en las cuales tú debes de andar. Entonces las obras no juegan una parte en la salvación, son una consecuencia de la salvación. Tú, hijo de Dios, vas a andar en buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. No es de que vas a hacer buenas obras para alcanzar tu salvación, no, porque estarías contradiciendo aquí el texto que dice claramente no por obras para que nadie se gloríe. Las obras no entran para nada en la ecuación de cómo obtener la salvación, para nada. Las obras entran, ¿sí?, en el contexto de que vienen después las buenas obras cuando tú ya eres salvo, porque Dios preparó buenas obras para que tú ya como hijo de Dios salvo anduvieses en ellas. El orden de los factores sí altera el producto, ¿sí? Entonces no nos vengan con que piensa un número, quítale el número que pensaste y te va a dar. No me salgan con eso, ¿verdad? Este es el orden establecido por Dios. Lo digo de manera muy sincera, de verdad. Por favor, si te enseñaron lo contrario, si tu iglesia, tu grupo religioso, tu club cristiano o alguien vino y te dijo, no, es que mira, en Santiago capítulo 2 dice que son las obras. Por favor, ponte a leer bien Santiago y agarra Santiago 2, pero primero lee Hebreos 11 y léelos de manera paralela y vas a darte cuenta que el tema del que se habla es la fe. Es que se mencionan las obras, sí, aquí también se mencionan las obras en su orden correcto, ¿verdad?
Primero es la salvación por gracia de Dios, por medio de la fe, y las obras vienen después porque Dios quiere que andes en buenas obras. Pero te lo dice claramente, nadie se salva por obras para que nadie se gloríe. Entonces no hagamos una mezcolanza, ni una ensalada, ni una capirotada de esto. Hay que hacer todo como dice la palabra de Dios, decentemente y con orden. Entonces lean decentemente y con orden las cosas y todo va a caer en su lugar. ¿Sí? Así es esto. Ahora vámonos a la siguiente porción bíblica, hermanos. Esto no tiene mucho, cuando lo haces de manera sincera, de manera madura, de manera humilde, de realmente querer aprender de la palabra de Dios, entonces escucha la palabra de Dios y deja que ella te diga las cosas. No que tú le digas a la palabra de Dios lo que tiene que decir, porque eso en términos de estudio bíblico, en términos hermenéuticos, se le llama violentar el texto. ¿Qué es violentar el texto? Pues que tú estás queriéndole forzar a la Biblia a que diga algo que no dice, por tus conocimientos preconcebidos, por que así fuiste enseñado desde chiquito, pero que tú digas, así fui enseñado hace 100 años, los 100 años no son autoridad, ¿sí? Nunca, ni aunque digas 1000, pues entonces tendría 100 o 1000 años mal enseñado, ¿verdad? Ese es el problema muchas veces y sobre todo en la cultura mexicana. Es que a mí desde chiquito me inculcaron, pues te lo inculcaron mal. Es que tenemos que reconocer que hay cosas que aunque hayan sido inculcadas por nuestros padres o por nuestros abuelos, eso no es un sello de garantía de que haya sido lo correcto. No es un sello de la antigüedad y de que fue por los papás y los abuelos, no es garantía de que haya sido algo correcto. La única garantía de lo correcto, de lo recto y de lo que es bueno es la palabra de Dios, nada más. Si tus abuelos o tus padres estuvieron de acuerdo a la palabra de Dios, perfecto, y se les aplaude y se les felicita, ¿verdad? Pero si no, pues no. Primero es Dios antes que nosotros los hombres. La siguiente la siguiente parte o porción de la escritura es Efesios 2 del 19 al 22. ¿Sí? Y no estoy enojado, hermanos, porque no van a pensar que estoy enojado, si no, no me estaría sonriendo. Lo que pasa es que yo pienso, hermanos y amigos, que lo más honesto es lo mejor. ¿Para qué quieren a alguien bien trajeado y uñitas recortadas y con una presencia muy escrupulosa, y si a fin de cuentas les voy a enseñar mentiras y los voy a envolver en fábulas, en historias muy bonitas y todo menos lo bíblico, ¿verdad? Bueno, hay muchos grupos que hacen y practican eso cada domingo y entre semana, estar acariciándoles la orejita a sus oyentes, pero nomás para que a medida que les acaricien el oído se haga más fácil abrirles la cartera, ¿verdad? No, el mundo de la Biblia es otra cosa, hermanos, ¿sí? Y amigos, la palabra de Dios es para todos y se puede entender, sí se puede entender, si no es un misterio, ahí está, agárrela, cómprela, léala. Eso quiere Dios que haga, que usted lo busque a través de su palabra. Así es que así dice Efesios 2, 19 al 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Se dice que, además de que fue escrita esta carta para los Efesios, realmente Pablo está dando enseñanzas muy profundas acerca de la doctrina de la iglesia, de qué es realmente la iglesia, cuál es el lugar de la iglesia en el plan de Dios, ¿sí? Claro que los recipientes originales fueron la iglesia de Éfeso, pero la palabra de Dios también, el mismo Pablo decía, esta carta que les mando a vosotros, léanla también en tal iglesia y en tal iglesia, y la carta que le mandé a tal iglesia, que la lean ahí y también lean ustedes. A Pablo quería que se intercambiaran las cartas, porque hay mucha enseñanza que es pareja para todas las iglesias, ¿sí? Y cabe mencionar también, agregándole aquí un poquito, aprovechando el tema,
que la enseñanza bíblica de la iglesia es que la iglesia es el conjunto de creyentes en Cristo Jesús, habiendo sido bautizados, y menciono que bautizados viene de la palabra baptizo, que el griego significa sumergido en agua. ¿Sí? Si habláramos los idiomas originales, no tendríamos todas las variantes de bautismos que hay en la actualidad, porque si habláramos griego sería baptízate, entonces estaríamos diciendo claramente sumérgete. No medio mójate, no échate agüita en la cabeza, no échate aspersión, no de que nomás échate chispitas o el baño vaquero, no, sumérgete, bautízate, sumérgete. Y solamente sumergido es cuando te cubren las aguas, ¿verdad? Así de sencillo. Por eso les digo, la Biblia es muy sencilla, realmente no está muy complicada. Nosotros y las personas que tienen intereses muy personales o de poder, fama o dinero, no sé, son los que la complican para confundir a la gente y hacerle, inclusive por muchos siglos, hacerles creer de que solamente ciertos hombres podían leerla y entenderla y que el pueblo de abajo no podía, ¿verdad? Eso es mentiras del diablo, toda la vida han sido mentiras del diablo, no les haga caso, ¿sí? Claro que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, no estamos yendo y viniendo y sin tener un lugar de pertenencia, ¿sí? Somos extranjeros en el mundo, pero sí tenemos un lugar de procedencia ya y que nos está esperando el cielo. Somos ciudadanos celestiales. De allá no somos extranjeros y peregrinos, de allá somos ciudadanos, ¿sí? Es que hay pasajes, por ejemplo, Pedro, en que les dice que aquí en la tierra somos extranjeros y peregrinos. Sí, aquí en la tierra somos extranjeros y peregrinos. Pero en nuestra ciudad que nos está esperando, en nuestro hogar celestial, ahí no vamos a ser extranjeros, pero de ahí vamos a ser ciudadanos, registrados. ¿Sí? Nuestra ciudadanía oficial está en los cielos. Por eso aquí dice que ya no vamos a ser así, sino con ciudadanos de los santos. Con ciudadanos de los santos. Disculpen, hermano. Porque se me seca feo la garganta y después ando tosiendo. ¿Quiénes son estos santos? Pues hay varias explicaciones. Hay varias explicaciones y todas son válidas y todas puedes encontrarle un respaldo bíblico. Por lo tanto, todas tienen en parte razón. Puede referirse a toda la corte celestial, incluyendo ángeles, incluyendo a creyentes del Antiguo Testamento, después de Cristo, la iglesia, la familia de Dios. ¿Por qué? Pues porque todos ya hemos sido santos, a los que estoy mencionando, claro. Acuérdense que también dice que la palabra de Dios, que Dios viene con sus santos ángeles también ya son santos. ¿Por qué? Porque están ya apartados para Dios, son parte de lo que Dios tiene apartado para Él. ¿Sí? Ya sea los creyentes, la iglesia, los hermanos que nos precedieron, los ángeles de Dios, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sí? Miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí se da una unión muy interesante, una unión que hace una continuación, no una separación, sino una continuación. Nosotros creemos que estoy hablando en términos generales. Se puede muy fácilmente creer que el Evangelio nada más viene a partir del Nuevo Testamento. No, el Evangelio viene desde Génesis. Desde Génesis está las bases del Evangelio, lo que se conoce como el protoevangelio. Específicamente en Génesis 3:15, cuando se habla del Mesías, del que era la simiente de la mujer, que habría de pisar en la cabeza a la simiente de la serpiente. ¿Sí? Hablando de la victoria de Cristo sobre Satanás y sobre muchas cosas más, sobre el pecado, sobre la muerte, en fin. ¿Cuál unión? Pues estoy diciéndoles que el Evangelio viene desde el Antiguo Testamento, pero aquí la unión la muestra de manera escrita y dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas.
¿Quiénes hablaron de Cristo? ¿Quiénes hablaban de la primera venida de Cristo? Por los profetas. Moisés, fue un profeta. ¿Sí? Enoc fue un profeta, de hecho, de los más antiguos. Humanamente hablando, el más antiguo, pienso yo. De acuerdo como viene en la palabra de Dios, ¿verdad? No hay una separación de enseñanza. Lo que pasa es que vienen dispensaciones y vienen diferentes puntos de historia o de eras, ¿verdad? Pero no hay una separación. La Biblia toda es una unidad. Recuerden lo que les dije, la Biblia toda es una unidad y es cristocéntrica. Cristo es el tema de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. La piedra principal del ángulo, la piedra angular, eso viene desde el Antiguo Testamento. Claro que lo mencionan escritores del Nuevo Testamento, Pedro mismo también lo menciona, y aquí lo está mencionando también Efesios, o sea, y ya está en el Antiguo Testamento, hay una unidad de pensamiento, hay armonía de pensamiento y de enseñanza en la Escritura, porque es un mismo autor. ¿Quién es el autor? Dios, el Espíritu Santo. No somos los hombres, no son los 40 diferentes escritores de la Biblia humanos. Y es lo que yo sé que muchos dicen, es que la Biblia fue escrita por hombres. Sí, la Biblia fue escrita por hombres, inspirados por Dios, siendo el autor realmente único el Espíritu Santo. Que ¿cómo lo sé? Pues lea la Biblia y va a ver que es un solo autor, porque es una unidad de pensamiento y en completa armonía. En un periodo de escritura de unos 1500 años, en 3 diferentes continentes, por más de 40 diferentes escritores humanos de diferentes niveles académicos, sociales, económicos, separados por culturas y por años de 1500. Entonces, esto es una prueba de que precisamente la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo logras algo tan excepcional de que lo que ahorita conocemos nosotros como la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, en un solo tomo, y con ese nivel de armonía en pensamiento y en enseñanza y en espíritu? Pues solamente Dios lo puede lograr. Un libro escrito a lo largo de 1500 años en 3 diferentes continentes por 40 diferentes personas completamente diferentes entre ellas, de diferente cultura, en diferentes lugares, bajo diferentes condiciones académicas, sociales, culturales, pero teniendo ese nivel de armonía. La única explicación es de que el autor es el mismo, nada más utilizando diferentes instrumentos, pero el autor es el mismo. Y eso es lo que dice la Biblia, que es así. Los santos hombres de Dios hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso vemos aquí de que citan la Escritura, tanto Pedro, Pablo, y citan desde el Antiguo Testamento, pues porque todo está coordinado por un solo autor, el Espíritu Santo. En quien todo el edificio, ¿en quién? En Cristo, todo el edificio, porque Él es la principal piedra del ángulo. Y esto ya lo hemos visto en lecciones anteriores. La piedra del ángulo, la piedra angular, es la que dictaba cómo se iba a dar toda la construcción del edificio. Era la piedra de referencia, la principal. ¿Sí? Y en Él, en Cristo, que es la piedra angular, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Sí? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Dónde mora Dios? En el templo. ¿Y quién es el templo? Pues nosotros. Eso dice la palabra de Dios. ¿No ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Cristo mora en nosotros. Cristo mora en nosotros. Por eso somos edificados. ¿Y cómo somos edificados? Por medio de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son dados por el Espíritu en la iglesia
para edificación de la misma. Somos edificados por Dios. No por nosotros mismos, sino por Dios, utilizándonos a nosotros. Por eso es tan importante que te quedes y permanezcas y seas parte de la iglesia. Tus dones los necesitamos. Cristo, a través de su Espíritu Santo, te dio dones, te dotó de dones, que Él espera que tú los utilices en su iglesia para edificación de la iglesia. Y tú también puedes esperar definitivamente recibir edificación por parte de otros miembros de la iglesia, porque el Espíritu Santo a ellos también les dio dones para que los aporten y los utilicen en su iglesia para edificación. Por eso es importante que seas parte de la iglesia, porque Dios espera de todos y cada uno de nosotros que somos sus hijos, que estemos como parte activa, como miembros activos del cuerpo de Cristo, porque necesitamos al miembro, ojos, cabeza, nariz, manos, todo lo necesitamos. Un cuerpo se duele, cuando un miembro se duele, dele una patada descalzo a una pared y específicamente pégale al dedo chiquito del pie. ¿Le va a doler? Mucho, ¿verdad? ¿Pero por qué? Si nada más el golpe lo recibió el miembro chiquito del pie. Pues porque está pegado al cuerpo. En pocas palabras, si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Si usted no está en la iglesia, si usted se nos separa y se nos va, se nos aparta, nos va a doler, nos va a hacer daño. Entonces, hermanos y hermanas, seamos parte de la iglesia. Por eso necesitamos ser parte de la iglesia. Estamos unidos. Estamos unidos en un solo cuerpo por obra y gracia de Dios. Hermanos, el Señor me los bendiga. Yo sé que ahora no iniciamos con una oración. Pues muchas veces yo siempre antes oro por mi lección y todo, y en ocasiones sí la meto como parte de la clase, pero siempre tiene que haber oración, hermanos. Siempre tiene que haber oración y el estudio de la palabra de Dios. Y yo les agradezco su tiempo. Dios me los bendiga mucho, hermanos. Seguimos en contacto, sigamos orando unos por otros y no se olvide, aunque ahorita no estamos en las cuatro paredes del templo, somos iglesia porque la iglesia siempre hemos sido nosotros, las personas redimidas por Cristo Jesús. ¿Sí? Nosotros somos la iglesia, hermanos. Ahorita podemos seguir funcionando como iglesia, cumpliendo la función como iglesia. No le hace que sea ahorita por medios virtuales, pero que no se lo olvide. Pero, cuando llegue el tiempo, si Dios así lo dispone y lo permite, en que ya tengamos luz verde, primeramente de parte de Dios, y siendo obediente a la palabra de Dios, también siendo obedientes a las autoridades, cuando ya se nos permita volver a reunirnos, no se olvide de esto, de que necesitamos estar unidos y ser parte activa, real de la iglesia. Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones.